Buenos días a todos, buenos días a todos. Un día de invierno, en verdad es otoño, aquí no es de invierno, pero está fresco. Por suerte hay el sol y lo que vamos a hacer hoy es un mini tour por la ciudad y quiero ver dos cosas particulares. Una feria que dicen que está muy bonita y hay supuestamente un chico argentino que pinta murales en la ciudad de Ploiești. Así que lo que vamos a hacer en esta oportunidad es ver si lo encontramos a este chico y disfrutar de la feria que está en mi ciudad para mostrársela a todos ustedes. ¡Haide, vamos! Si te gusta mi contenido, suscríbete para darme tu apoyo de manera completamente gratis. Este es un sector de la ciudad en donde hay libros, no hay nadie y solamente hay libros. Y es muy interesante porque si alguien necesita un libro, puedes tomar un libro, llevártelo a tu casa, leerlo y es completamente gratuito. Y es una de las cosas que me gusta, que nada, se incentiva la lectura. Así que me re gusta este lugar. Este es el mercado de artesanías tradicionales de Ploiești. Es un grupo de personas que realizan todo tipo de trabajo de manera artesanal, desde lo que es comida, madera, souvenirs, blusas, tejidos, hasta absolutamente lo que te puedas imaginar. Está abierto los fines de semana, solamente por un periodo del año, y además de todo esto, lo más bonito es que hay cosas típicas rumanas tradicionales, como por ejemplo ropa. Lo llamativo de este lugar es que todas sus cosas son realizadas por los artesanos, pero de un modo particular, como se hacían de la manera en el pasado. Ellos conservan su manera de hacer las artesanías que se va pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros días presentes. Desde productores de miel hasta objetos de cerámica u objetos tallados en madera, son productos ricos de todo lo que es la artesanía de Rumanía, como así también toda la ropa típica del país que está realizada a mano, básicamente tejida por gente experta en este tema, y como también la pintura y decoración de los huevos rojos para Pascuas.
Y esta es la parte de las cerámicas realizadas a mano. Una gran diversidad de platos y utensilios de cocina, todos pintados a mano y uno más bonito que el otro. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. El precio estaba bastante accesible teniendo en cuenta que hay una persona del otro lado que hace este tipo de belleza y decoración. Algunos de los artesanos estaban en las mesas y en los stands realizando sus propias artesanías, para que vean que realmente es todo hecho a mano. Esta es ropa típica rumana, toda de manera artesanal, muy bonita. Miren qué linda esta. Y acá otra, está toda tejida de manera artesanal. Esto es lo lindo, no sé cuánto salen, pero están hermosas. Ahí le vamos a hacer publicidad a la gente que lo hace. Esto. ¿Qué es esto? Ah, se le voló el cartel. Acomodáselo. Ahí está. Ah, mirá, acá tenés el stand para sacarte fotos. Qué lindo. Lo lindo de cada uno de estos lugares era que cada productor y artesano estaba vestido acorde al producto que realizaba y vendía. Ah, mira, está hecho con hojas esto, mira qué interesante. Son hojas de verdad. Mirá, son hojas de verdad. Pero están agarradas, están muy bien agarradas. Qué lindo, y esto también. Mirá qué lindo esto. Esta feria local. Ah, mirá qué lindo esto. Mira qué lindos los zapatos. Qué lindos. Qué linda esta, está toda artesanal. Son hermosas. Bueno, esta es la feria artesanal de Ploiești, que hay absolutamente de todo, más que nada de gente que hace su arte con todo lo que es el artesano. Y este es Caragiale, la gente se saca fotos con él, es ícono de esta ciudad, de Ploiești. A ver si vamos con Caragiale. Ah, está re bien construido, ¿no? ¿Y estos quiénes son? Los señores, ¿no? ¿Te parecen señores? No, esta es una señora con un niño y las otras dos señoras. ¿La mamá de Caragiale? La mamá de mamița y tantimița de él. O sea, mamá, su abuela y su tía de Domnul Goy. Qué bien, la familia de él. Muy lindo. Y del lado este,
tenemos la feria donde está todo lo artesanal, pero del otro lado está la parte donde se come. Así que está armado para que la gente también pueda venir y pasar el día y comer. Y hay un escenario en donde también más tarde va a haber algún tipo de espectáculo, grupo folclórico, seguramente tradicional. Y esto es enfrente del Palacio de Cultura. Palacio de Cultura es la parte más artística que tenemos en la parte de Ploiești, ¿no? Lo más artístico de la ciudad es este centro. Como las puertas de este lugar estaban abiertas y había muchísima gente, quise entrar para poder grabarles un poquito de lo hermoso que es este lugar por dentro. Pero como no se puede grabar en muchos lugares de mi ciudad, no sé por qué motivo te cobran una tasa para filmar los videos, nunca pude mostrarles esto a través de YouTube. Así que hoy volví otra vez a intentar a ver si me dejaban pasar y esta vez filmar. Participați voluntar la acest eveniment? Nu. Este un eveniment privat. Ah, gata, gata. Parece que va a ser como el festival similar a Iubește Basarabia, que yo había grabado. Es posible, pues, teniendo todas estas cosas tradicionales, es posible que es algo parecido. Y hablando de Basarabia, hoy en Moldavia hay elecciones. Hoy hay elecciones en Moldavia. Se están eligiendo el presidente y de la nación y también hay un referéndum sobre la entrada en la Unión Europea. Wow, interesante e importante. Sí, así que tienen que pasar este referéndum porque si no, aunque la Unión Europea los quieren, si el pueblo no vota que sí, no se puede. Y el pueblo, bueno, hay mucha corrupción en Moldavia y los rusos están pagando cientos de millones de euros para que comprando el voto de la gente, comprando el voto de la gente. Que salió en las noticias incluso esto, Sí, no es algo que lo estamos inventando, ¿no? Salió en las noticias. Así que bueno, aquí estamos un poquito disfrutando de lo que nos da la ciudad de Ploiești. Bueno, una de las cosas importantes de la ciudad de Ploiești es que es una ciudad que tiene una importancia terrible desde el punto de vista económico para toda Rumanía desde antaño, no es algo nuevo, sino desde siempre. ¿Y por qué? Porque acá hay muchas refinerías de petróleo y el petróleo es algo importante en el mundo desde siempre. Así que, como objeto de esto, esta ciudad ha sido bombardeada en las guerras mundiales. Entonces, luego llevó unos años, obviamente, la reconstrucción de la misma. Es por eso que no es turística, ¿no? Y también los terremotos que hubo en toda Rumanía, que fueron muy, muy fuertes, en la ciudad de Ploiești fue en 1977 y este terremoto afectó muchísimo a todo lo que es la ciudad y, bueno, la reconstrucción también. Entonces, por estas dos causas, hoy la ciudad de Ploiești no es turística, pero sí sigue siendo una ciudad muy importante desde el punto de vista económico. Había una señora que me miraba, esta señora, qué amorosa. Estaba curiosa. Estaba curiosa la señora. Esas cosas hechas manual. Estas cosas hechas manuales con todos los gorros, mirá los gorros. Si un gorro es 150 euros. Mirá qué lindo que es súper abrigado. Lindo súper abrigado. para vos. Es lindo, a mí me gusta. Bueno, me compro uno, ¿te vas a salir conmigo? Sí, Bueno. sí. Oh, mira qué lindo este recuerdo. Y lo bueno es que hay música. Ay, qué frío. Mira, para la chorba, Luchi. ¿No está bueno? Para meter la chorbiza. ¿O es chiquito? Vita, en un año y medio de vivir en Rumania existe una chorba y ahora quieres comprar platos para una vez al año. Bueno, pero es para tomar la chorba, está lindo, artesanal. Bueno, compramos si quieres. No. Mira qué lindo está.
Sí, se me va a hacer miedo. Lavanda. Frío. Bueno, una de las cosas que los murales no los encontramos mucho, pero acá en el centro hay uno de estos murales y en todos una época particular del año lo que se hace es se trae diferentes artistas para darle un poco de color a la ciudad. Y por ejemplo, miren qué lindo quedan los murales finalizados. Este es uno de ellos. Y obviamente está realizado por gente que sabe, por artistas. Pero hay muchos en toda la ciudad. Hay muchos. Hay muchos. Sí, hay muchos. Y cada año se están agregando, no sé, 10 más, 15 más, qué sé yo. Sí, para... Tal vez en tiempo. En tiempo todo, mirá si tenemos todo. Nueva pinta esta ciudad. Sí, mirá qué lindo que está. Así que este es uno de los lindos murales que tenemos en la ciudad de Ploiești. Caragiale, Nikita Stănescu și Toma Caragiu. Que son todas personalidades interesantes e importantes y desde de Ploiești, entiendo, claro. ¿No? De la ciudad particular. Muy bien, me gusta. Y seguimos caminando por las calles de mi ciudad para ver si encontrábamos algunos de los artistas que realizaban los muros y embellecían la ciudad. Y llegamos a uno de los pasajes en las calles del centro en donde encontrábamos estas personas trabajando con un montón de materiales y las grúas. Así que nos quedamos a ver si era el chico argentino que hace estas cosas. Caminando por las calles de Ploiești, generalmente me encontré al argentino que hace todas estas cosas, este arte increíble. Ahora está subido arriba de una grúa y él es quien está decorando y pintando todos los muros. Miren lo que es el muro, es divino. Así que tuve el placer de conocer el artista que está haciendo estas cosas. ¿Qué le hacemos? ¿Castellano, inglés? No, en castellano. Castellano. Genial. Bueno, estamos con Pablo, que es otro argentino que está en Ploiești. Yo estoy re feliz de encontrarlo a Pablo. Y miren el terrible obra de arte que se mandó acá atrás. Pablo, ¿cómo estás? ¿De dónde sos de Argentina y hace cuánto estás acá haciendo tu arte? Bueno, estoy muy bien. Ya lo veo terminado, así que estoy muy contento. Soy de Rosario. Y hace como 2 semanas más o menos. 2 semanas que estás haciendo esto. Cuesta mucho trabajo, ¿no? Y es muy grande la pared. Yo sabía los metros que eran, pero cuando uno ve la pared en persona es otra cosa. Es otra cosa. Sí, ¿Y hace cuánto te dedicas a hacer esto? No tanto, ahora unos 5 años, 6 años. Pero bueno, siempre dibujé, siempre pinté. ¿Y en Argentina también haces esto? Sí. ¿En qué parte? ¿En Rosario o en Rosario, otro lugar? En Rosario, hice alguno en Tilcara. Jujuy. Sí. Mirá qué bien. Bueno, es un placer tenerte acá, que embellezcas nuestra ciudad. ¿Cómo te siguen en Instagram? Pablo Luciano P. Pablo Luciano Como escribe P. aquí arriba. Está, perfecto. Él dejó su huella aquí en Rumanía. Nosotros estamos contentos de tenerlo. ¿Cómo te recibió Rumanía? Súper bien, ¿Sí? súper bien, me encanta. ¿Sí? ¿Te gustó? Muy, muy amables. La gente del festival y la gente en general, la verdad que me encantó la experiencia. La forma así de recibir. Bueno, te agradecemos mucho, yo y todos los ploiestianos y los argentinos, por embellecernos nuestra ciudad, Pablito. Bueno, gracias a ustedes. Te abrazo. Fíjate cómo está todo trabajado, Sí, pintado. sí. Porque El que no labura no está sucio, ¿no? Claro. Esto es arte. Acá hay mucho laburo. Bueno. Esto ha sido todo por hoy, un día en el que hemos sacado provecho absolutamente y un día de arte, completamente arte, porque hemos comenzado con la Plaza de los Artesanos y después vimos a los murales y a los artistas como mi compatriota Pablo, que vino a embellecer la ciudad de aquí de Rumanía, directo de Argentina, Rosario, la ciudad de Messi, a Ploiești a embellecer esta linda ciudad. Así que déjame en comentarios qué te pareció este video, te voy a estar leyendo y nos vemos para el próximo video, que se vienen cosas muy lindas y viajes. Me despido en rumano, salgo de la calle porque me van a pisar. Papá, la revedere.